Santísima regularización, Virgen nunca virgen, abogada nuestra sin título europeo homologado, intercede por nosotros para la obtención de nuestros papeles, papeles para todes o blanques sin papeles. Santísima regularización, permítenos recuperar todo lo arrancado de nuestras tierras y nuestros cuerpos, el oro, los diamantes, la plata, el cobre, el petróleo, la idolatría, la sodomía, los penachos, las papas, los ríos apresados, las aguas contaminadas, las vidas de nuestros hermanos muertos en las fronteras. Virgen de los papeles y los placeres, recupera a nuestros brujos mentirosos y hechiceros falsos, a nuestros ídolos protectores, la Otoronga, la Amaru, y así ayúdanos a sanar la herida profunda del racismo y el colonialismo. Los cerros y los ríos de Abya Yala nos hablan, nos cantan, nos escuchan, nos cuidan y nos protegen en tierras del conquistador católico. Dame los papeles que tú los tienes, que ya no me los nieguen más. Dame los papeles y las alas para volver y volver. Madre amorosa de los migrantes, te traemos ofrenda y así honramos nuestras resistencias. Permite que siempre el viento nos cuente cosas de las tierras que extrañamos y en alas nos remontamos para volver y volver. Gracias por el tiempo en espiral que significa nuestros retornos. Gracias por el pasado que va adelante y nos informa del futuro y cuida nuestros pasos. Danos la regularización por la que peleamos a diario, como aquellos que por 47 días con sus noches permanecieron en encierro y hambre. Madre de los papeles, no nos abandones, y que en tu nombre sigamos haciendo tancadas, huelgas, danzas en sus catedrales, y que nos tengan que escuchar porque sostenemos sus ciudades, porque limpiamos sus culos. Unta de bálsamo el lomo cansado. Bendice todas esas formas de comunicación con el allá, las que tienen palabras y las que no. Bendice los locutorios de antes, así como todas las tecnoafectividades que nos sostienen. Madrecita, que la redada no me alcance, que tu salud me ampare y que nuestras medicinas para carne y espíritu nunca nos falten. Acompáñanos también en la tristeza que es compañera y en nuestras fiestas y cantos derrámanos con gozo, multiplica nuestros dones y talentos, haznos hablar en lenguas y que el colono no entienda. Permite el retorno en sueños y más allá de ellos, permite que llegue ese abrazo anhelado con el allá. Ata de pies y manos a todo funcionario que apruebe una deportación. Y dame sobre todo tu bendición. Nuestra Señora de los Papeles, ayúdanos con el test de integración y bloquea al enemigo sin compasión. Encamina mi expediente, que se mueva como el trueno, impaciente, incandescente, enceguecedor, y que todo funcionario obstaculizador se vea enceguecido por ese trueno. Santísima Señora nuestra, ansiada y bregada regularización, cúbrenos con tu manta protectora, derrama sobre nosotros tu gracia de sobrevivencia y en tus bendiciones de aguas mansas, permítenos descansar. Derrumba toda frontera, desata todo amarre, destruye toda prisión que obstaculice mi migración. Dame la fuerza y el coraje de quienes aún transitan el desierto y el mar. Bendice mi andar. Señora Todopoderosa, dame los papeles y los placeres y las alas para volver y volver. Amén. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio, a este nuevo video de Nación Marica. Como siempre, este ciclo de nuestros programas se caracteriza por habitar el espacio público que es donde nosotros somos, donde podemos vivir, podemos revivir, también nos podemos vivir muchas violencias, ¿no? Por eso para nosotros es bien importante estar en la calle
porque además también hacemos una especie de presencia, ¿no? Nosotras creemos que el activismo también pasa por mostrarnos en el espacio público, ¿no? Y con nuestras temáticas, con nuestros temas. Y para esta ocasión estamos ubicadas en el centro de la ciudad de La Paz. Estamos precisamente en la plaza de la Chola Globalizada, ex Plaza Isabel la Católica. Esta plaza está resignificada desde todo punto de vista y nos ha parecido importante e interesante poder habitar este espacio y poder hablar de tema de migración, poder hablar de tema de racismo y también cómo poder enfrentar el racismo desde una propuesta política, teórica, también artística, ¿no? Y para ello estamos acompañadas de Lucrecia Mason Córdoba. Lucrecia es investigadora y artista y además es integrante del colectivo Alyu. Lucrecia, bienvenida a Nación Marica. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Contentísima acá de esta mañana estar conversando con vos. Y eso, también contenta de estar en La Paz y en esta plaza, Plaza de la Chola Globalizada, ¿no? Resignificando y quitándonos de encima un poco a esa Isabel la Católica. Mucho gusto, sí. Bueno, yo he tenido el gusto de conocer a Lucrecia cuando viajé a España hace un par de años atrás, por un tema de una beca y etcétera, ¿no? Y he tenido la oportunidad de conocer a Lucrecia y también al colectivo Alyu, ¿no? Es por eso que me da mucho gusto volver a verte, esta vez en este otro lado del mundo, ¿no? Exactamente, a mí igual, es una alegría, sí. Qué bueno, Lucrecia. Y bueno, tú inicialmente nos decías, Lucrecia, que no sé si es importante de repente resignificar estos espacios, ¿no? En nuestras regiones, en nuestros países, las plazas generalmente también tienen estos nombres, ¿no? Plazas de españoles, de colonizadores, ¿no? Como por ejemplo la Plaza Isabel la Católica. Tenemos nosotros el obelisco, la Plaza de Cristóbal Colón, la Plaza Alonso de Mendoza, que muestra la colonización que ha habido en nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué opinas acerca de estas dinámicas que tiene, digamos, nuestras sociedades al poder, digamos, expresar su cultura, su hispanidad, como dice aquí, a través de estos monumentos? Bueno, creo que es parte de seguir reinstalando el proyecto colonial, ¿no? Me parece que es una manera de instalar ahí grandes símbolos que se convierten en algo que cada día se está viendo, que cada día se materializa, ¿no? Y se vuelven figuras, de alguna manera nos la están proponiendo como una figura a venerar, ¿no? Entonces creo que es importantísimo cuando se dan estos procesos de derribar esas estatuas, de todos los reclamos que se hacen alrededor de cambiar esa simbología, salir un poco de esas narrativas, ¿no? Porque creo que lo que sigue pasando con lo que son estos grandes monumentos o cualquier otra forma donde el poder colonial se actualiza, ¿no? Creo que lo que está pasando es constantemente recordar ese decir, bueno, acá ha venido España a traer la civilización y que eso quede claro, ¿no? Entonces, me parece que rebelarnos contra eso es fundamental y pasa, ¿no? En muchos lugares está pasando y creo que acciones como la que sé que se hizo acá en esta plaza donde estamos hoy ahora, que se rebautizó a esta Isabel la Católica y se llamó esta plaza la Chola Globalizada, u otras acciones hemos hecho también en Madrid, ¿no? En la estatua de Colón. Hemos hecho acciones ahí, o en el Colón de Barcelona, o pensando en Avia Yala, o sea, hay tantas acciones, ¿no? O sea, muchas. Recuerdo en territorio mapuche cuando también tiraron una estatua de Pedro de Valdivia y ahí estuvo Caupolicán, ¿no? El Toqui Caupolicán. Entonces, como, bueno, me parece una tarea a seguir haciendo, ¿no? Sí, a seguir derramando. Exacto, y de alguna manera que estemos acá hoy también es intervenir, o sea, lo que decía, estamos interviniendo también en este espacio, no le pondremos nada, creo, a esta estatua, o no sé, pero estamos, ¿no? Estamos acá ahí diciendo que esta Isabel, que se vaya. Y tú, Lucrecia, has vivido, nos decías, algo así como 14 años en España, ¿no? Sí. En tu condición de migrante. Y estas dinámicas de hacer monumentos, digamos,
¿Se repite en España, digamos, monumento al indio, se me ocurre, no sé, o no existe este tipo de cosas en España? No, los monumentos son de ellos. O sea, los monumentos son de ellos, claro, o sea, sí. No, o sea, son tanto recordando el pasado colonial, el pasado y presente, o sea, insisto en esa cosa de la actualización, las estatuas son, los monumentos son a eso, o sea, como además recordando ese pasado, trayéndolo, o sea, como con una idea del imperio glorioso que fue España, ¿no? Algo así. Entonces, hay todo el tiempo todo ese imaginario ahí. Un recordatorio para ellos mismos. Para, ¿no?, ellos mismos, y también hay muchas otras estatuas de esclavistas, o sea, de españoles, de catalanes que fueron esclavistas, que fueron parte de la empresa de tráfico de personas, ¿no? Entre África y Europa en este caso, ¿no? O sea, como recordando también ese triángulo, ¿no? de los procesos esclavistas del que Europa participó y del que el Reino de España, incluida Cataluña, por ejemplo, o sea, como incluido, que es importante recordar cómo también hay un pasado esclavista en el Reino de España de conjunto, ¿no? Incluidas también los sectores que reclaman autonomía o demás, o sea, eso, como también tenemos bastante, con el colectivo hay una pata puesta en Barcelona, también, no sé, o sea, como sí que junto con otro montón de compañeros buscamos así recordarle a Cataluña también su pasado esclavista, ¿no? Y el pasado colonial, por supuesto, está evidente. De hecho, déjame que cuente una cosa, o sea, hay, por ejemplo, en el monumento a Colón en Barcelona, que tiene abajo unas cuantas otras estatuas, ¿no? O sea, como que es una gran representación y hay unas cuantas más, y ahí hay un cura catalán y tiene ahí a sus indios de rodillas, ¿no? O sea, y todo eso está. Entonces, esto que me preguntabas de cómo se representa, cómo se representa de repente lo indígena, bueno, en ese lugar desde un lugar subordinado. Sí, exacto, pues, o sea, exacto, exacto. Y bueno, con esta introducción hemos querido un poquito reflexionar esto de los monumentos, de los nombres y todo, ¿no? En La Paz estamos plagados de, eso me ocurre a la Plaza España, que está aquí cerca. Sí, exacto. Y son plazas, ¿no?, que están en lugares céntricos, al menos en La Paz, ¿no? Sí. Seguros lugares céntricos que hacen este recordatorio, digamos, del poder de la corona española, digamos, ¿no? Y ahora, Lucrecia, tú ahora estás en condición de migrante, ¿no? Sí. Como lo has estado por mucho tiempo, Sí. pero ahora estás en Sudamérica, ¿no? Estás en otro lado, ¿no? Estás muy cerca a tu país, que es Argentina, ¿no? Y nosotros creemos que es diferente ser una migrante al interior de Sudamérica, y es diferente ser una migrante en Europa, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Podemos hacer como que qué diferencias hay entre ambas regiones? Muchísimas, y además también habría que decir muchísimas, incluso dentro de cada proceso migratorio, ¿no? Claro que la migración y la condición de ilegalidad, ¿no?, el estar sin papeles en aquel lado del mundo significa algunas cosas, ¿no? Y también significa cosas distintas según cómo se vea tu cuerpo, según qué pasabilidades hay, ¿no?, dentro de los fenotipos de la blanquitud, ¿no? O sea, como que es realmente distinta los niveles, o sea, las migraciones son muy distintas, ¿no? Creo que sí que es importante articularnos y generar, y lo hacemos, ¿no?, y generar luchas colectivas, pero claro que es enormemente, hay diferencias enormes, ¿no? Desde el mismo momento en que hemos llegado, ¿no?, de repente, ¿no? Si pensamos en Europa, ¿en qué medio de transporte hemos llegado a ese territorio, ¿no? Llegar en avión no es lo mismo que llegar en alguna otra condición de una embarcación precaria donde la vida está corriendo peligro, ¿no? Y de hecho así, o sea, sucede, hablamos de las fronteras de muerte de Europa, ¿no? Pero igual, con esto que me decías, voy a leer una cosita, ¿no? O sea, ya que estamos hablando, o sea, voy a leer también luego alguna otra cosa, luego cosas, o sea, creo que hay algunas claves que en la escritura podemos encontrar, es una práctica importante para mí, entonces ahí vamos.
Bueno, esto es parte de un texto que se llama Perder la fascinación, remedio destemporalizador para el dolor migra. Así ese nombre le puse y lo escribí a los 10 años, ahora decías que llegó 14. Que llevo 14, sí, o sea, hace 14 años que me salí de mi lugar. Y 14 años que empezó ese proceso migratorio, ¿no? Entonces al cumplir 10 era un día, recuerdo como de repente me encontré unas fotos ahí donde estaba mi abuela, donde estaba mi hermana, que me habían ido a despedir al aeropuerto. Entonces fue un momento muy fuerte, de enorme tristeza, ¿no? El día mismo que cumplía 10 años. Entonces hice un ejercicio de escritura que creo que le puse ese nombre de remedio porque creo que algo de sanador hubo, que era en ese moverme, en mirar lo que había pasado 10 años atrás, en ese avión al que yo me subía y traerlo a la escritura buscando los mismos tiempos, o sea, como transcurriendo las mismas horas, o sea, en las horas que yo iba en el avión iba escribiendo sobre esto, en las horas que dormí un poco, o sea, como más o menos busqué invocar un poco una temporalidad que fuera aquella de hace 10 años, pero escrito en ese momento, ¿no? Entonces leo una parte de este texto, que por cierto está en Devuélvanos el oro, en el libro que sacamos con Ayu. Dice, yo me inventé que sí tenía papeles, que llegaba y me iban a contratar del restaurante. Nunca nada de eso pasó. Sentí miedo y desde el miedo me inventé y adorné la historia de mi trabajo asegurado en Badalona. Ya estamos en Barajas, el avión empieza a aterrizar y yo, que nunca me había montado a uno, por lo tanto nunca había descendido, no sabía de esas sensaciones molestas en los oídos. Entonces este hombre me enseña que si me tapo la nariz y soplo, eso se destapa y se siente mejor. Ahora sí, Barajas, control migratorio. El Follaindias ya está tranquilo en su fila de ciudadanos. Yo, desde mi fila de otros, lo pierdo de vista. Y para mí ese es el momento de comenzar a transpirar. Los funcionarios, desde sus cabinitas, hacen preguntas antes de poner el sello. En algunos casos muchas, en otras menos. A mayor distancia del white fenotipo, mayor increpancia. A mí me preguntaron algunas cosas, pero paso bien. Desde un teléfono público y metiéndole euros, venía con monedas previendo ese momento, llamo a mi mamá. Ya está, ya estoy de este lado. El avión bien y pasé. Mi mamá da gracias a Dios y llora un poco. Nosotras siempre que hablamos lloramos un poco. Ya estoy en suelo europeo y está todo por delante. Ahora toca ir hacia el futuro. Y se me abre la pregunta por el deseo. ¿Qué deseos me subieron a ese avión? ¿Qué es lo que vuelve soportables las preguntas policíacas de un Follaindias y hasta le provocan a una vergüenza? James Baldwin decía que lo blanco es una metáfora del poder. Y me pregunto, ¿qué poder de fascinación hay ahí? A 10 años de ese primer avión, desaprender esa fascinación es un enorme deseo que me mueve y que con fuerza se me crece en el cuerpo. Y este texto, Perder la fascinación, es parte de toda una serie de textos que hacen al libro Devuélvanos el oro, Cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales, que hicimos en 2018 con el colectivo Ayu y que hicimos una exposición también con el mismo nombre, ¿no? Y salió este libro. Y bueno, y algunas de las cosas que me preguntabas creo que están en este fragmento. Exacto, que leí, ¿no? Claro, ahí como que planteas varios temas como un racismo institucional, ¿no? Y sí, el tema del fenotipo, digamos, sí, ¿no? Sí. Mientras más te parezcas al blanco, sí, o sea, eres más aceptable, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Hasta que, digamos, empiezas a hablar porque ahí ya no eres español, digamos, o pasas sí por un ciudadano español, digamos, ¿no? Entonces como que el tema del racismo, por ejemplo, en nuestras regiones y por supuesto también en Europa, como que siguen este fenotipo, ¿no? O sea, yo como indio puedo ir a Argentina, puedo sufrir el mismo racismo que puedo ir cuando voy a España, digamos, ¿no? Entonces pasa por un color de piel, ¿no? Sí. Entonces el hecho de que, digamos, esté en mi región, hasta en Bolivia, digamos, ¿no? Sí. El hecho de que esté en mi región no significa que, digamos, esté libre de esa actitud racista, ¿no? Que opera en nuestras regiones, ¿no? Sí. Y para ahondar un poquito más de esto, Lucrecia,
en el texto que nos acabas de compartir, tú planteas que hay un racismo institucional en España, ¿no? Yo al menos a mí lo he vivido o lo he percibido de alguna forma cuando estaba allá, ¿no? Entonces, eso ya tal vez el gobierno español lo va a negar, ¿no? Va a decir que no hay, ¿no? Pero desde la práctica cotidiana existe este racismo institucional, ¿no? ¿Cómo podemos como que reflexionar un poco sobre eso? Sí, creo que varias cuestiones, ¿no? Esto que decías de lo que sucede a nivel de racismo en Europa, o decías yendo a Argentina, o en ciertos sectores, ¿no? Decías cómo te puede tratar, ver la sociedad, incluso acá en La Paz, ¿no? Incluso en este barrio mismo ¿no? en este barrio acá en el centro de la ciudad. Y creo que antes también me preguntabas de esa condición migratoria, en mi caso, ¿no? de ir a Europa, a España en concreto, y ahora también andar por acá. Sí, creo que es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, claro, lo digo ahí en el texto, ¿no? Ese llegar, cruzar la frontera, cruzar el control migratorio y que me hagan algunas preguntas, pero pasar, ¿no? O sea, esa posibilidad de pasar, ¿no? Que es lo que en algunos casos tiene que ver con el mestizaje, ¿no? Con esas posibilidades de pasabilidad y de privilegios que trae, ¿no? De privilegios que hay según tu fenotipo, ¿no? Entonces, según el fenotipo de cada quien. Entonces creo que es importante tener presente eso, ¿no? Y luego el racismo institucional está súper presente, está presente en la ley de extranjería, una ley que estamos ahí también luchando para abolir, ¿no? La ley de extranjería en España, pero claro que creo que se trata de no perder de vista una materialidad del cuerpo, ¿no? Muy concreta de qué sucede, qué sucede en los cuerpos, con los cuerpos en los lugares, ¿no? Qué posibilidades de circulación hay reales. Y claro, nombrabas Argentina, que es el lugar lamentablemente llamado Argentina, del que vengo, digamos, y es un territorio enormemente racista, ¿no? O sea, esto que decías de qué sucede, por ejemplo, al ir a Argentina, ¿no? Como ¿qué te sucede al ir a España? ¿Qué te sucede al ir a Argentina? ¿Qué te sucede al estar en lugares de la paz? Y pienso, o sea, algo que también lo he dicho en otras ocasiones, que incluso aunque ilegalizado, ¿no? aunque no dentro del tiempo, ahí habría racismo institucional, ¿no? Que decide qué temporalidades tienen los pasaportes y te dan los 3 meses y luego te quedas ilegal y no sé qué. Entonces, digo, un pasaporte argentino, aunque ilegalizado, aunque habiendo superado los meses estos de visa turística, que son 3 y demás, o sea, un pasaporte argentino que legalizado es un pasaporte que muchísimo más tranquilamente se va a relacionar con ese poder institucional, ¿no? Entonces, creo que también es un punto a tener presente, cómo el racismo institucional, la ley de extranjería, opera sobre cualquier condición migratoria, pero entra el cuerpo ahí, ¿no? Y es diferente sobre cada cuerpo. Hay una diferenciación, digamos, que parte también o que se sustenta en un racismo social y existente, digamos, en la sociedad española. Y se me viene esta cuestión, Lucrecia, ¿no? Cuando nosotras, digamos, con nuestras prietas o morenas indias vamos a España, obviamente vamos a recibir este racismo institucional, etcétera, como hasta nos preparan, digamos, ¿no? ¿No? Como que nos hacen estar conscientes de que esto va a pasar. Al menos a mí me han dicho eso, ¿no? Me ha preparado para eso, ¿no? Claro. Entonces, pero yo digo, o sea, hay gente, por ejemplo, blanca aquí en la ciudad de La Paz, gente blanca boliviana, ¿no? Que puede ir a España, ¿no? Tal vez que tiene dinero, puede ir a pasearse, digamos, ¿no? Y para estas personas blancas, digamos, existe, digamos, ese tratamiento discriminatorio que no es racista, pero puede ser discriminatorio contra estos bolivianos blancos o sudamericanos blancos, digamos, o no existe esa forma de discriminación a estos sujetos blancos, quizá iguales a ellos, digamos, en España. No sé, es una pregunta, o sea, creo que es diferente.
que cambia según los casos y que a su vez... ¿Por qué pasa, digamos, no? Porque no pasa por un color de piel. En el caso de que existiera una actitud racista contra estos bolivianos blancos, digamos. Sí. ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿Si hay una discriminación o no hay discriminación? No, alguna forma, claro que sí. O sea, seguro, sí, seguro, por supuesto. Creo que a distintos niveles, claro que sí, ¿no? O sea, algo de lo que digo en este texto, de ese white fenotipo que se encarna o no, o se está más cerca, o se está súper cerca ahí, o a un espectro. También hay un espectro, ¿no? De cómo eso de qué distancias hay de ese white fenotipo, o si se es del todo ahí adentro, bueno, en fin. Y creo que el racismo institucional, o sea, la forma en la que opera el poder colonial es también a través de la legalidad, a través del acceso a cosas, del acceso a lugares de poder. Entonces, creo que hay maneras en las que opera, desde luego. Me parece que que políticamente, miren, llegaron las palomas, que políticamente es importante, bueno, ver esas diferencias, ¿no? Y no sé, ante tu pregunta de si funciona o no, o sea, también hay relaciones geopolíticas, ¿no? Claro. Y en esas relaciones geopolíticas, claro que España se siente siempre la madre patria, ¿no? De hecho, de esa manera así lamentablemente se le sigue nombrando desde acá también, ¿no? Entonces, España ejerce su poder desde ese lugar también, ¿no? Hay una segundización de ciudadanía. Insisto con que no hay que perder de vista un elemento de qué dicen los cuerpos, ¿no? No hay que perder de vista ese elemento. Estás viendo Nación Marica a través de nuestro canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos hablando acerca del racismo, acerca de migración y también cómo responder desde una propuesta política y artística estas temáticas que las podemos reflexionar en todo lugar, ¿no? Y estamos precisamente en la ex Plaza Isabel la Católica, ahora Plaza de la Chola Globalizada. Y estamos hablando con Lucrecia Masson Córdoba, ella es investigadora, artista e integrante del colectivo Ayllu. Y Lucrecia, para esta segunda parte de nuestro programa, nos decías que tu pertenencia al colectivo Ayllu de alguna forma, o sea, ha hecho muchas propuestas políticas contra este racismo institucional, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos cuestionar el racismo desde el arte primero? ¿Es posible hacer eso? Yo creo que sí. ¿Cómo lo están haciendo en el colectivo Ayllu? Sí. Quizá que de repente un poquito primero nos puedes contar qué es el colectivo Ayllu, para que la gente se ubique un poco. Sí, bueno, el colectivo Ayllu operamos desde Madrid y Barcelona y somos gente que venimos de las ex colonias del Reino de España, ¿no? Y trabajamos en ese cruce entre las disidencias sexuales y corporales, de género, y la migración, racialidad, ¿no? Son nuestros asuntos, o sea, ahí hacemos una crítica al orden colonial, hacemos una crítica a la matriz moderna colonial y a todo lo que eso genera, a toda la violencia que eso genera, desde un posicionamiento de disidencias sexuales y de género, ¿no? Y es un colectivo donde articulamos o sea, somos un gran espacio donde articulamos con muchas otras personas migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género, ¿no? Nos llamamos colectivo Ayllu, como decías, y es una palabra que acá no hace falta decir nada al respecto, ¿no? Y sí, hay personas provenientes del mundo andino dentro del colectivo, entonces era importante para ellas este nombre y sí que buscamos esa comunalidad, ¿no? A través de las prácticas que llevamos adelante, la buscamos, ¿no? O sea,
Y en eso estamos, o sea, hacemos distintas propuestas que son de denuncia al orden colonial, al racismo, a la ley de extranjería, a la manera en la que funciona el mundo y la condición, sí, el hecho de estar, el hecho diaspórico, el hecho de estar, la condición migrante o la condición incluso dentro del contexto español, la condición no blanca dentro de ese contexto, ¿no? O sea, hay un montón hay muchas corporalidades nacidas en ese contexto que siempre España le está recordando que no son de ahí, ¿no? Aunque sí lo son, ¿no? O sea, una cuestión de la racialización, cómo opera, siempre poniendo en ese lugar del otro, ¿no? Entonces nuestras prácticas, nuestras propuestas van en esa articulación. Y eso me recuerda mucho cuando fui precisamente a Madrid, ¿no? Uno de los compañeros me decía que este racismo también, ¿no? A pesar de que hayas nacido en España, ¿no? Sí. O sea, pero tu fenotipo no es, digamos, al español. Exacto. Decía que ser ciudadano no te hace español, ¿no? Como Exacto. que son con frases potentes, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de visitar el colectivo Ayu allá en Madrid. Y lo primero que me he encontrado es un letrero que decía: lo queer no te quita lo racista, ¿no? ¿No? Y era como algo muy revelador para mí, digamos, ¿no? Y el libro también que han escrito, Devuélvanos el oro, ¿no? Sí. Y lo que Francisco tal vez en un momento dijo, saquen nuestras papas de sus tortillas. Tal cual, sí, en una performance. Es también Francisco una propuesta creativa y potente también, ¿no? Y digo, o sea, plantear el tema del racismo, el tema de la migración, de la colonialidad y todo eso, a través de esta propuesta creativa y también académica y teórica es importante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito estas propuestas que ustedes manejan, ¿no? Confusionando arte y academia también, digamos, haciendo esto. Sí, sí, arte y pensamiento, academia como tal, porque no somos parte de ningún lugar académico. De hecho, claro, sí, o sea, que está bien dicho, pero digo que igual la academia tampoco nos ofrece un lugar fijo en ningún lado, o sea, nadie de nosotros es profe en una universidad ni nada de eso. Muy por el contrario, nos suelen como sacar de, o sea, que no son los puestos de trabajo que nos dan fácilmente, ni nos los dan de momento. Entonces, pero sí, claro, hay un trabajo con el pensamiento y con la generación de materiales grande, ¿no? De parte de Ayu, o sea, una propuesta que es teórica también, claro que sí, y artística, y creo que eso es difícil de distinguir, ¿no? También, o sea, nosotros sí vamos como indagando sobre algunas cuestiones y a partir de ahí generando cosas. Algo que por ejemplo hemos hecho bastante es indagar sobre las crónicas de Indias, ¿no? O sea, sobre esta tarea que hacen los conquistadores y le escribían al rey contándole qué cosas se encontraban acá, ¿no? O sea, como y eso, bueno, forma parte de ese enorme archivo de Indias que además es propiedad de España, ¿no? O sea, España es propietaria de todo eso. Entonces, con eso, indagando ahí, hemos, por ejemplo, buscado momentos en los que se habla de sodomía, en los que se habla del pecado nefando, que así llamaban a esas prácticas que no estaban dentro de esa heterosexualidad obligatoria o de esa sexualidad cristiana. Más bien creo que habría que históricamente también mirar qué categorías se usaban en ese momento, qué categorías hacen sentido para ese momento histórico, y el cristianismo es lo que está siendo ahí vertebral, ¿no? Entonces estos conquistadores vienen ahí con su cruz y se encuentran en muchos casos poblaciones que tenían otras prácticas, ¿no? Sexuales, entonces ahí hacen se encuentran con sodomía y narramos siempre, o sea, nombramos junto con muchos otros, o sea, hay investigaciones ahí que están en esa línea también, nombrar ese encuentro con la sodomía de los conquistadores tal vez como un comienzo, una especie de hecho fundante
de la heterosexualidad como algo que se trae también, como algo que forma parte de este proyecto colonial, ¿no? No sé si se trae concretamente, también se va haciendo, ¿no? Pero sí que evidentemente la heterosexualidad, la cis heterosexualidad es parte de ese proyecto de cuerpo también, ¿no? De Occidente, o sea, ese proyecto de cuerpo legítimo es un cuerpo que es cis heterosexual, ¿no? Entonces ligando esto con las crónicas y demás, hemos buscado esos momentos, hemos buscado esas citas, esos pedazos, y con eso hemos hecho cosas, buscando ahí creativamente, ¿no? Decir algo. Entonces, por ejemplo, por contarte, tenemos un grabado que se llama Perrear el dolor, donde la imagen es parte de un grabado hecho en la primera mitad del 1500 por Teodor de Bry, un señor flamenco que grababa las imágenes fue un poco como el que contó la historia de este territorio, del territorio de Abya-Yala, sin haber venido nunca, ¿no? Por ejemplo, este señor desde tierras ahí holandesas, belgas, no sé en qué, pero sí que este señor era de esa parte del mundo flamenco, y este Teodor de Bry crea imágenes de lo que pasaba en este lado, ¿no? Y una de ellas es ese momento en el que se habla de Vasco Núñez de Balboa, un conquistador extremeño, español, ¿no? Extremadura, España, un señor extremeño que llega a lo que es Panamá actualmente y se encuentra a toda una comunidad cuareca, la comunidad indígena cuareca, y los encuentra en el pecado, cometiendo el pecado de la sodomía. Y él le lanza los perros, sus perros mastines, que eran arma de guerra también, entonces le lanza los perros y estos sodomitas son devorados por esos perros, ¿no? Entonces, y eso eso Teodor de Bry, así como transformó en imágenes tantas otras historias, esa es una de ellas. Entonces tomamos ese grabado que cuenta esa historia y lo intervenimos, ¿no? Poniendo también decimos el perreo, como también el perreo como un comienzo de la resistencia, ¿no? O sea, como un comienzo de una resistencia a la heterosexualidad, a la cis heterosexualidad. Entonces a ese grabado le llamamos Perrear el dolor, por ejemplo, y ahí decimos, tomando una frase de las crónicas, dice: todos cometían el acto de la sodomía, algo así dice la frase, y la ponemos ahí, y luego ponemos heterosexualidad es proyecto colonial, ¿no? Bueno, y en fin, y esto por contarte una de las cosas. Que me parece muy lindo también, y creativo y fuerte también, ¿no? Y eso es como que a partir de la experiencia e investigación, como que están planteando estos temas, ¿no? A partir también de la creatividad y el proceso creativo y artístico también, ¿no? Y Lucrecia, estas propuestas que ustedes trabajan en Ayllu, siento que a partir de la forma creativa como lo plantean, llega, ¿no? Especialmente a los cuerpos migrantes que están en este momento en España, ¿no? Sabemos que las propuestas que hacen en Ayllu, o sea, son una afrenta al sistema español, al racismo español, pero esas propuestas que ustedes manejan, ¿cómo llega al migrante, digamos, que tal vez no puede, digamos, pensarse estos temas porque tiene que asegurarse su comida del día, ponte, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan las propuestas de Ayllu a estas personas migrantes que están en estos momentos de forma ilegal o legal, pero están ahorita en España, digamos, ¿no? Claro. Que no pueden de repente estar en sus espacios? ¿Cómo llegan estar las propuestas? en un centro de arte, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro, también lo que pasa que desde las cosas que hacemos con Ayllu no todo sucede en centros de arte, ¿no? O sea, es un colectivo muy activista y estamos en las calles también, ¿no? Entonces, estamos cuando se hacen
cuando se hacen, no sé, de repente la toma de un espacio, por ejemplo pasó en Barcelona hace relativamente poco, la toma de un espacio exigiendo regularización, ¿no? Exigiendo entrar dentro de una legalidad, dentro de las políticas migratorias, y ahí estamos, o para el 28J, o sea, los días de el día ahí de las reivindicaciones de disidencias sexuales y de género, ahí estamos. Luego también el colectivo AYU parte de un colectivo, o sea, es un poco un brazo artístico del colectivo Migrantes Transgresores, que es un colectivo activista. Entonces, está constantemente sucediendo Migrantes Transgresores y AYU, ¿no? Colectivo AYU. Entonces, ¿cómo llegan estas cosas? O sea, yo creo que llegan a través de los activismos. O sea, lo nuestro, total, o sea, lo nuestro no es un trabajo que sea crear desde nuestros... No es las formas del arte que son las convencionales del arte, que es como el artista que tiene su taller y ahí crea, ¿no? No, nosotros no tenemos ni taller y no tenemos casa, en algunos casos no tenemos tampoco casa, entonces es diferente. Claro, seríamos como no artistas para lo que es el mundo del arte, y muchas veces también se encargan artistas euroblanques, que son legítimamente parte de ese sistema, se encargan también de recordarnos como que nuestro arte es así medio menor, ¿no? O sea, eso nos sucede constantemente también. Porque claro, se esperan algunas formas del arte, ¿no? Y nosotros venimos de alguna manera a irrumpir, a generar otra cosa, ¿no? O sea, sí. Y Lucrecia, para cerrar esta segunda parte, nosotras creemos que, bueno, la lucha contra el racismo, contra esa colonización, ¿no? Con las formas de discriminación a partir del color de piel, digamos, y procedencia, en nuestras regiones es importante, ¿no? A nivel Sudamérica, eso es un proceso muy, muy importante, pero sentimos que ustedes como colectivo AYU están en la boca del lobo, están allá donde nació todo el racismo, ¿no? Están allá adentro, en el estómago de la bestia, digamos, ¿no? O sea, como para hacer una analogía. Entonces, ¿cómo es trabajar estos temas de racismo, estos temas de colonización? O sea, ustedes que lo plantean, que hacen incluso una denuncia directa al interior mismo de España, ¿no? O sea, ¿es difícil? ¿No lo es? O sea, el gobierno los recrimina, los persigue, o sea, ¿qué pasa allá adentro, no? Sí. Que como que tienen, digamos, no sé si libertad de hacerlo, sino como que la fuerza para poder hacerlo, cuestionar, digamos, el racismo al interior del mismo reino de España, digamos. Sí. Bueno, pasan muchas cosas, desde cosas institucionales y grandes a cosas del día a día, o sea, de que salga una señora, por ejemplo, el libro Devuélvanos el oro, estaba en la vitrina de una librería y nos contaban después la gente de la librería que entró una señora así, enfurecida, diciendo, ¿qué es esto de Devuélvanos el oro? ¿Qué es este libro que tienen acá que tengo que ver, que me tengo que cruzar andando por mi ciudad, ¿no? Diría esta señora, y que esta señora estaba enojadísima y que de hecho nos contaban como que vino a hacer todo una defensa de cómo fue la colonización de los españoles a diferencia de otros imperios, ¿no? Y decía, pero si nosotros fuimos, y dice que la señora decía esto, si nosotros fuimos allá y nos casamos con las indias, entonces dimos una nueva raza o algo así, ¿no? Y esto es muy parte del relato, ¿no? O sea, se dice, no, los ingleses no se mezclaron, en cambio los españoles, y la señora desde un relato de a pie, desde un relato de una señora que va caminando y en una librería entra y dice esto, fíjate cómo vuelve otra vez a hacerse ese relato de esos españoles que vinieron y se mezclaron, ¿no? Y cómo entra. Y ahí nosotros decimos junto con pensadoras, y por ejemplo Yuderquis Espinosa habla de la violación originaria, ¿no? Y dice, bueno, hablemos de la violación originaria, o sea, hablemos de cómo los procesos de mestizaje traen esa violencia primera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Devuélvanos el oro y lo que le provoca a esta señora. Luego,
situaciones más institucionales, claro que también las hay, y claro que nos encontramos con hostilidades y nos encontramos con gente que nos dice cosas. O sea, nosotros y otro montón de gente que hace propuestas artísticas haciendo este tipo de, trabajando con estos elementos, haciendo estas denuncias, instalando estos posicionamientos, ¿no? Entonces sí, nos encontramos todo el tiempo con formas que nos dicen que hay que bajar consignas, incluso literal. O sea, en una ocasión nos hicieron bajar el cartel, un cartel gigante que tenemos, Devuélvanos el oro, nos hicieron sacar ese cartel de un espacio porque podía traer problemas políticos, ¿no? En fin, son muchas las cosas. Creo también que sí, por supuesto que no nos pasa solo a nosotros, y también, o sea, que las propuestas que van en esta línea están siempre en la mira y son penalizadas. Y también creo que es muy importante, y quiero acá sí como pensar en también tanta lucha que se ha dado en todo ese contexto, ¿no? del que hablamos, y ha habido muchas luchas que son antes que nosotros y que van también instalando discursos, que van abriendo caminos. O sea, es importante, es importante que reconozcamos eso, esos otros que anduvieron antes que nosotros, ¿no? O sea, que también fueron haciendo todo un camino que posibilita cosas, que abre espacios. Entonces sí bien importante recordar, dar lugar, reconocer, honrar esas luchas que se han dado antes, ¿no? Y antes sí, podría nombrar muchas situaciones, y creo que hay hostilidades, por supuesto, constantemente, y son hostilidades que han sido soportadas históricamente, que en el tiempo, que hay mucha resistencia, y esa resistencia abre posibilidades también, ¿no? Creo que por supuesto que hay dominación y hay resistencia a la vez. Entonces son dos cosas que están pasando, y esa resistencia tiene mucho tiempo, y hay muchas que han andado antes que nosotros, y es importante honrar también esos pasos. Estás escuchando Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Hoy estamos acompañadas de Lucrecia Mazón Córdoba. Ella es artista, escritora, también integrante del colectivo Alyu. Y en esta tercera y última parte, Lucrecia, queremos que nos cuentes un poco de tu propuesta de la epistemología rumiante, sí, sobre las escrituras rumiantes. Cuéntanos un poco en qué consiste tu propuesta escritural, y para que la gente un poco también conozca. Bueno, sí, estas escrituras rumiantes que recientemente he reunido en un librito, donde hay varios textos que tratan de esto. O sea, bueno, yo lo que hago ahí es una experimentación, ¿no? Con la escritura. A mí me interesa esa dimensión de la escritura, ¿no? Buscar experimentar, buscar ahí que dé formas que tal vez no sospecho que así sean, y luego me las encuentro, o sí, una materialidad de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, varias de las cosas que hago van por ahí, y esta cuestión con lo rumiante es un trabajo que tiene años, y tiene que ver con las vacas en un primer momento y en un momento que continúa, que es, bueno, yo me crié entre vacas, o sea, me crié en zona rural. Soy de una zona de lo que lamentablemente se llama Argentina, en la región una región de frontera donde comienza la Patagonia, ¿no? Y es, entonces mi vida fue en el campo, y con las vacas, con la sequía y con esas vidas rurales. Entonces, a partir de ahí, yo hay un momento que recupero, ¿no? De alguna manera eso, y llego a la rumia, ¿no? Al estómago rumiante, que es un estómago que, o sea, las vacas, como otros animales, como las cabras, como las ovejas,
como los camellos, las cebras, tienen este estómago rumiante, que es un estómago dividido en cuatro cavidades y que básicamente el alimento va pasando por estos estómagos, va haciendo un gesto que es no lineal, ¿no? Entonces a mí en un momento empiezo como a pensar sobre todo esto y a generar una propuesta que es que tiene forma en la escritura y no solo en la escritura, ¿no? También hago talleres o genero distintas prácticas donde vamos como mirando esa cosa de ese rumiar, que es un gesto no lineal, como te decía, que es un gesto que no marca tan claramente principios y finales, sino más bien que hace un gesto que es recursivo, que revuelve, que regurgita, ¿no? y que va y viene. Entonces, me interesa eso también como por pensar en desobedecer a las formas lineales que nos propone Occidente, ¿no? Que nos propone la modernidad occidental. Entonces, con lo rumiante yo voy así haciendo una búsqueda en la animalidad, una búsqueda en el exceso, digo exceso de carne y no solo, o sea, en el exceso de esa vaca considerada gorda, o sea, que vaca es insulto de gorda también, y esto también hace parte de mi biografía corporal, ¿no? Esta cosa del que te llamen, gorda vaca, ¿no? Y entonces de repente la vaca se convierte en algo que me acompaña a pensar, ¿no? Entonces pienso en la vaca como compañera de pensamiento. Y entonces ahí está la rumia, ahí está ese gesto que va y vuelve, y algo que también rescato de ahí es el no buscar tal vez un pensamiento que produce novedad, ¿no? Que está produciendo novedad constantemente, produciendo originalidad, sino qué pasa si algo volvemos, eso genera una forma nueva, ¿no? Como tal vez una forma otra, ¿no? Que no necesariamente todo el tiempo la producción de algo nuevo, sino más bien un volver sobre lo ya pastado y genera otras. Entonces ahí está la rumia como un método también poético de acercarnos a las cosas, ¿no? Y ahí está lo rumiante, pero luego es un tema sobre el que sigo trabajando y va dando un montón de otras formas que ahora no nos va a alcanzar la entrevista para contarte, pero sí también la vaca como un animal traído con la colonización y cómo se instala en los territorios y cómo, o sea, hay también ahí toda una serie de cuestiones políticas fuertes que se abren también, ¿no? O la cuestión, o cuestiones más de industria, pero bueno, o sea, son muchos asuntos que se abren a partir de estas investigaciones rumiantes en las que ando. Entonces, Lucrecia, me parece muy interesante tu propuesta de escritura rumiante, ¿no? Y me trae muchas otras cuestiones como la memoria histórica, como que poder de repente generar estas nuevas propuestas a partir de lo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, como que este proceso circular que tú planteas en la escritura rumiante, ¿no? Y no este proceso lineal. Y a propósito de eso, quisiera que nos puedas compartir un texto del libro precisamente que es de escritura rumiante que has hecho. Sí, bueno, sí, pensaba en leerles una partecita que es una escena de vacas, ¿no? O sea, una escena de vacas. Y dice: el rumiante incorpora a su método la percepción corporal, y si la tormenta será brava, sabe que solo se salvará reuniéndose con el resto de vacas, agrupándose. Las vacas afrontan la tormenta en movimiento y aguardan juntas. Mi papá, que trabaja con vacas desde que tiene memoria, me contó que ellas predicen las tormentas de granizo, que son las tormentas más duras, las que destruyen sembrados si es que están altos. Las vacas saben que caerá piedra y empiezan a correr por el campo. Ellas generalmente no corren, pero cuando caerá piedra saben lo que hay que hacer. Corren desesperadas por el campo, de una punta a la otra, me explica mi papá. De esta manera, todas están enteradas de lo que se viene. En el momento de estar casi por caer la piedra,
se agrupan en un círculo resguardando las cabezas, así. Un círculo de vacas que agacha la cabeza y pone el lomo para soportar la piedra. Así las vacas se salvan, juntas, y sus lomos curtidos soportan la piedra. Si se han encontrado, ninguna morirá. Los lomos se golpean, pero resisten. Entonces, con esta escena de vacas, ¿no? que es parte de esto que en lo que trabajo, que es esta propuesta con lo rumiante, que es una propuesta de escrituras y no solo de escrituras, de prácticas, de acercamientos, de una manera de pensar los mundos también. Con esta escena creo que desde ahí conectaría con lo que hemos venido conversando, ¿no? Esa cosa colectiva, las resistencias, el encontrarnos y soportar la piedra, ¿no? O sea, el juntar lomos y poner el lomo para soportar esas piedras que caen, que nos tiran encima. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, Lucrecia, tú me decías que tal vez las luchas contra el racismo, ¿no? Contra la colonización, etcétera, también pasa por una lucha colectiva, lo que estaban haciendo con Alyu, ¿no? Es como que también van reflexionando sobre estos temas de forma colectiva, que pienso que es, tal vez la única posibilidad de enfrentarnos a este sistema heteropatriarcal, capitalista y todo lo que deviene en eso, ¿no? Sí, seguramente es la única manera colectiva, en un sentido también no solo de cuerpos asignados al género humano, ¿no? También me refiero, a no solo cuerpos dentro de la especie humana, sino cuerpos que también van más allá de eso, ¿no? O sea, cuerpos, o sea, desde las propuestas de Alyu también hacemos esto, o sea, invocar también nuestras muertas, invocar también esas que anduvieron antes que nosotros, invocar también protecciones, invocar, o sea, traer un poco, o sea, como buscar cómo generar procesos creativos también siendo con esos otros cuerpos que son distintos y que son en distintas materialidades, o sea, me refiero a que acá también ahí traigo a las vacas y ahí hay la animalidad y antes hablábamos de los perros que arrojabas con uñas de Balboa, la animalidad está presente y otras formas también de lo no humano, de lo más que humano o de lo otro que humano. Entonces esas resistencias creo que se hacen en colectivo y en un colectivo en un sentido profundo y grande de lo colectivo, ¿no? Que no solo suma individualidades, sino que más bien se piensa en un entramado de seres, ¿no? Bueno, Lucrecia, ha sido un placer haber conversado en esta entrevista contigo y haber como que reflexionado estos temas. Y ya tu despedida para este programa. Bueno, pues encantada yo de compartir este rato y te agradezco muchísimo, Roberto, gracias a Edgar que está también ahí, o sea, encantada de estar conversando acá con Movimiento Maricas Bolivia y volver a conversar como ya lo habíamos hecho cuando fuiste para allá y ahora una alegría estar de este lado con ustedes, así que enormemente agradecida por este rato, este espacio. Gracias, Lucrecia. Y con nosotras el reencuentro va a ser en el siguiente video, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, den like a nuestros videos y etcétera, ¿no? Y nos reencontramos en el siguiente video en Nación Marica. Hasta la próxima. ¡Listo!